tradicionalmente se dice que el peronismo no tuvo modelo universitario. Incluso se construye un registro que versa el terrorismo como filosofía política. ¿Qué se dice? Hay una edad de oro en la universidad que coincide con el ciclo de proscripción y de dictadura, 55-66. ¿Y qué es lo que dice ese registro historiográfico? Antes del 55 había barbarie, entre Onganía, el tercer gobierno peronista había barbarie. Ahora, entre el 55 y el 66, en el 56 fusilaban, en junio del 55 bombardeaban, se proscribió el partido mayoritario, se derogó la Constitución Nacional, se intervino en la Corte Suprema de Justicia. Entonces es muy difícil para la historiografía escindir, es decir, la universidad de oro, mágica, cogobernada, espectacular, cuando vos tenés semejante contexto. Es muy difícil de justificar, es muy difícil de justificar. Entonces, ¿qué creo que es más justo para entenderlo de manera historiográfica? Nosotros tenemos un registro de lo que se hizo en la universidad durante la época peronista, escrito por los interventores. Entonces, si vos agarras una institución sobre un hecho rabiosamente violento, como el bombardeo de junio, sin antecedentes en la historia de América Latina, ¿cómo justificás vos que agarras una cátedra después de haber bombardeado la universidad? ¿Cómo hacés? Entonces, ¿qué tenés que decir? Lo que vino antes que yo estoy tomando con un acuerdo con un milico que mata gente, tortura y deroga la Constitución, es terrible. Entonces, si uno analiza las discusiones historiográficas, hay una posición muy crítica de la universidad. Y si uno en primera medida se dice por qué, y porque había que justificar el golpe de Estado. Y con esto no voy a negar que la institución que viene después tiene sus logros, que podemos discutir. Ahora, lo que sí voy a discutir es ese supuesto historiográfico de que el peronismo no tuvo un programa universitario. Y que el que vino después, hijo de una dictadura, es bárbaro, porque si yo digo voy a apoyar la autonomía universitaria negociando con un militar que mata gente y bombardea Buenos Aires, estoy en un universo de terrorismo. Y si uno cree en el sistema democrático como sistema ordenador de la democracia, uno puede decir, hay una universidad de oro, una oferta tortura. Y el torturador me paga mis cargos en la universidad, resultado de esta alianza. Y en el 66, cuando no me necesita, me echa, me ofendo. No eche los bastones largos o manía. Entonces, ¿cómo es? Apoyas el golpe del 55 y estás en contra del 66. No, estamos en contra de todos los golpes, por favor de todo. Estamos con la democracia o con el terror, como sistema de organización institucional. Entonces, cuando uno va a las justificaciones de por qué se dijo lo que se dijo sobre la universidad, el primer eje es: ¿por qué el radicalismo dijo que el peronismo era barbarie en la universidad? Que era alpargatas y no libro. ¿Por qué el Partido Socialista dijo que el peronismo en la universidad era alpargatas y no libro? ¿Por qué lo dijo el Partido Conservador? Y básicamente porque habían acordado con un militar que estaba matando gente para tomar las cátedras. En el 55 echan a todos los docentes de la universidad. No a uno, dos, a tres. A todos. No hay registro, no hay situaciones así. Incluso en la noche de los bastones largos, 11 años después, 1966, en términos proporcionales echan menos gente. Y hay incluso transición. Hay docentes que después del 55 no queda uno. Entonces, esa gente que acuerda con los militares para asaltar una cátedra, ¿qué tiene que decir? Yo estoy legitimado para tomar la cátedra. Las manos llenas de sangre, bombardeado todo el sitio. Entonces, ¿cómo justificamos semejante cosa? ¿Y qué decir? No, lo anterior era terrible. Era alpargata, nosotros somos los libros. Ahora, también hubo dentro del peronismo discusiones sobre la universidad. Y la primera, un sector del peronismo dijo: el modelo universitario del peronismo fue malo porque había sectores de catolicismo. Eso lo dijo una corriente interna dentro del peronismo. Y hay dos respuestas. Primero, no es cierto que los 10 años de la universidad del peronismo tengan que ver solamente con la iglesia. Enseñaba a Carlos Estrada, que era un tipo de izquierda, enseñaba a Juan José Hernández Arrey, que era un tipo de izquierda, enseñaba a Carlos Cosio, el tipo que trajo a Kelsen en Argentina. Entonces, primera cuestión, no es cierto que durante los 10 años de gobierno la iglesia manejó la universidad. Y segundo, dice, ¿quién eran los docentes que provenían de la iglesia? Uno podría tomarse el trabajo de analizar la obra de Emilio Casani, Arturo Enrique Sampaio. Y uno dice, bueno, ponele que nosotros tengamos la iglesia manejada la universidad, cosa que no es exacto, lo estudiamos mucho. Sino por otro lado, decimos, bueno, esos sectores de la iglesia, ¿qué estaban opinando en el universo de las ciencias sociales exactamente? Y bueno, le debemos a Sampaio los derechos sociales, la independencia económica, buena parte de la concepción del Estado interventor. Y después, dentro de los sectores del mismo
un peronismo que se planteó Perón o Foucault a todos los intelectuales. Y Perón no estaba dispuesto a discutir la organización de su movimiento con núcleos de pensadores, porque no sé, tiene una concepción antiintelectual, o uno podría decir porque le molestaba, yo qué sé. Y es muy ingenua esa definición también dentro del mismo peronismo. Yo he discutido con muchos colegas dentro del peronismo. Principalmente por la relación que tuvo Perón con esos dos tipos, Arturo Jauretche y Arturo Sampaio. Jauretche y Perón tuvo una relación tensa, polémica. Ahora, si uno va justo y va a ver concretamente qué pasaba en esa universidad, quién eran las clases, quién eran los intelectuales, va a encontrar cientos de figuras. Entonces uno puede decir, dentro del peronismo hubo discusión por los intelectuales, tensiones, sí, con todo lo problema. Más, uno podría hacer el planteo inverso. ¿Cómo hizo la revolución justicialista para hacer lo que hizo siendo intelectual? ¿Cómo explicar la energía atómica en Argentina sin José Balseiro? Enseñaban en esa época. ¿Cómo explicar la producción de aviones sin Méndez San Martín, sin el brigadier San Martín? ¿Cómo lo explicar? Es implicable. Entonces, insisto, más allá de los cómplices de la dictadura, que tenían una visión clara de por qué negaban el peronismo, más allá de los conflictos del peronismo, después hay otras cuestiones que creo que son causas políticas, también que explican el silenciamiento de un montón de sectores docentes del peronismo. Y esto tiene que ver con una cosa que se llama neocolonialismo, que es la capacidad que tiene la potencia de imponerte un sistema de ideas mal llamado universal, que vos aplicás de manera incuestionada. Entonces yo creo que la contrarrevolución del 55 se lleva puesta buena parte del nacionalismo cultural. Y uno diría, ¿por qué? Porque si la concepción del derecho de Arturo Enrique Sampaio, que era docente universitario de la Universidad Nacional de La Plata, estaba vigente, no se podían dar las privatizaciones, Argentina no quería entrar al Club de París. Y si posiblemente uno siga caminando por cada uno de los intelectuales y sus planteos nacionalistas en el terreno de la cultura, de lo social, de la intervención del Estado, se imponían como registro hegemónico dentro de la universidad, hoy posiblemente la suerte de Argentina sería otra. Además, me animo a decir que si no se hubiera dado ese golpe, por lo menos nos pasaría lo que pasa con Brasil. Década del 50, Producto Bruto Interno brasileño igual al argentino. Siglo XXI, Producto Bruto brasileño 4 veces y media en relación a Argentina. ¿Y qué pasó? Y bueno, tuvieron un sector intelectual, un sector político, que sigue línea de desarrollo nacional a nivel técnico, científico, industrial. Entonces yo creo que hay una causa política también para decir que el peronismo no tuvo sistema de pensamiento universitario. Porque primero una forma de coartar un patrón de desarrollo, que era innegablemente exitoso. Todas las cifras hablan del éxito de ese sistema. Crecimiento económico, distribución, desarrollo de la innovación. Y después, el segundo punto, que es darle poder a los representantes de los empresas y a los tecnócratas. Si vos decís que tu país no produce intelectuales, no produce pensadores, vos lo tomás prestado. Se lo podés pedir a General Motors, a JP Morgan, podés seguir buscando. Entonces este segundo tema también es interesante discutir. Porque uno dice, ¿quién tiene que formar la clase dirigente en la Argentina? Porque la Constitución son los partidos, porque el pueblo no delibera ni gobierna, sino que el pueblo representa. Y yo diría, o son los partidos o la universidad pública. Entonces, si los partidos políticos y la universidad pública no forman la clase dirigente, la tomás prestada. Y desde la caída de Perón viene todo este rollo de los tecnócratas, que desarrolla Aramburu, que desarrolla muy fuerte Juan Carlos Onganía, con Krieger Bacena, que continúa muy fuerte Videla, con Martínez de Oz, que sigue la dictadura con Alemán, que reproduce Menem cuando tiene que armar el gabinete económico, que lo hace con Rapanelli y un Gibón, y hoy es hegemónico. Entonces yo estoy convencido que si la línea nacional de la universidad proseguía, la Argentina no cometería estos errores de pedirle los técnicos al extranjero. Entonces, la primera cuestión que va a discutir del peronismo en la universidad es quién tiene que tomar las decisiones. ¿Qué decisiones si la universidad tiene 4 funciones?
enseña, investiga, opera y transfiere conocimiento. La función de docencia, que es la principal, se organizan carreras. Entonces uno puede discutir, ¿quién tiene que crear las carreras en Argentina? Hoy lo hace cada universidad en goce de su autonomía, salvo aquellas declaradas de interés público y las de posgrado que son evaluadas por la CONEO, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. ¿Qué hay que investigar? Hoy lo decide la universidad en goce de su autonomía, salvo aquellas políticas que el ministerio, esto lo puedo explicar Oscar mejor que yo, financia. Entonces el ministerio puede decir, no, vos querés investigar, no sé, X, la vacuna A, que yo quiero que investigue la vacuna B. ¿Cómo lo resolvemos? Yo te voy a pagar la B. Ustedes sepan que en China no hay autonomía universitaria, que en Rusia no hay autonomía universitaria, que en Alemania no hay autonomía universitaria, acá que no hay ninguna sola potencia mundial hoy con vocación expansiva, en el cual cada una de las instituciones de manera descentralizada utiliza los recursos naturales para investigar y enseñar lo que tiene ganas. Tampoco en Cuba, ¿no? Entonces el periodismo empieza a discutir esto. ¿Qué carrera vas a crear? ¿Qué vas a investigar? La actividad de transferencia, ¿a dónde va la guita? ¿Vas a hacer auto? ¿Vas a hacer energía atómica? ¿Vas a hacer vacuna? ¿Vas a hacer semilla? ¿Vas a hacer tractor? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces ahí hay todo debate. Los liberales te dicen, ¿quién tiene que marcar la línea del capital extranjero? En eso el liberalismo tiene una coherencia increíble. Y hoy el gobierno nacional tiene una coherencia increíble. Mira, ¿quiénes toman las decisiones? Tipo, forman en Harvard, Massachusetts, son un grupo de intelectuales formados en sus cines al extranjero. Y gobiernan al extranjero, no dice, si para eso lo capacitaron. Sería muy ingenuo pensar que un tipo formado en Harvard, empleado de JP Morgan, te va a defender a vos, a una pyme de la Ferrer. Bueno, ahí existen los periodos. Existen los periodos. No, en este caso no. Entonces la Universidad Liberal, ¿qué te va a decir? ¿Qué carreras tenés que hacer? Y la que el grupo económico predominante digan que tenés que hacer. ¿Sobre qué ideología? Bueno, sobre las potencias de turno. Van a marcar cuáles son las tendencias. Lo mismo en la investigación. El reformismo que le había dado a esa facultad de cogobierno. Insisto con esto. Yo soy miembro de una universidad, formo parte del gobierno de una universidad. Esta es toda una discusión. Se crea una carrera que sí. Pero a veces yo le digo, quizás la universidad no es mía, no es ni de ustedes, ni mía como docente funcionario. ¿De quién es la universidad? Del Estado. Y el Estado es uno solo. Puede tener diferencias en su sistema de organización, pero el Estado es uno solo. ¿No? Entonces, el gobierno, insisto, es una forma de organizar los recursos que puede ser bien usada o muy mal usada. Entonces llega la Revolución Justicialista. Llega en 1943, un contexto similar al del 2001. La gente no cree en los partidos, la gente no cree en el sistema empresario, la gente no cree en la justicia. Entre el 43 y el 45, Perón agarra el Departamento de Trabajo, lo hace secretaría, en un año y medio sanciona 700 convenios colectivos. Entre el 36 y el 40 se habían aprobado algo así como 45. En un año y medio, el secretario de Trabajo y Previsión hace más por la clase obrera que en las décadas anteriores. Eso que genera un desenlace frente a la aprieta de los factores internacionales se produce el 17 de octubre, hoy, hace 71 años, que es una respuesta racional de la clase obrera que hace, se protege. ¿Hasta qué? Hasta la pérdida potencial de sus derechos obtenidos en un año y medio con su secretario. Y fíjense qué pasa, porque el 17 de octubre le torce el brazo al empresariado. El empresariado enfrente, la Revolución Justicialista de este. Por eso Perón no duda, cuando llega al gobierno nacionaliza el comercio exterior, los bancos, que es una reforma financiera, no le tiembla el pulso para ir desplumando a los adversarios políticos. ¿Quién se le para en el frente? Los medios de comunicación, ¿cuáles? Todos. Menos el diario de Ricardo Colm, y algunos más por el cual de Hueva. No es casualidad que cuando el peronismo llega al gobierno, le dio una ley de medios en el 53, le queda el Canal 7 y expropia la prensa. Del otro lado se le para la Corte Suprema de Justicia. Nosotros fuimos con la democratización de la justicia y pensamos que somos originales, y no somos originales. Usted supone
supone que es casualidad lo que ocurrió en Brasil. Dilma renguea, Lula va a ser jefe de gabinete, la justicia le mete misil. No asumís. Chao. Aliados políticos, grupo de comunicación, medio, poder, embajada de los Estados Unidos, tropiezan. Entonces, la revolución tiene enfrente de la justicia en 1947 juicio político. Había 4 jueces de la Corte Suprema, 3 juicios políticos. ¿Qué le dicen? Ustedes van a cambiar el papel 30 y ustedes bloquean los derechos sociales. Y sigue mirando. Poder judicial, poder económico, poder mediático. Y se hace un frente de partidos. ¿Quiénes estaban? Comunistas, derechistas, liberales, federaciones universitarias. Y se hace un conglomerado medio extraño. ¿Qué tiene que hacer un comunista con el de la sociedad rural argentina? ¿Qué tiene que hacer? Yo qué sé qué tiene que hacer. Posiblemente los comunistas bajaban la línea de la Unión Soviética. Posiblemente la sociedad rural argentina tenía claro, pero no había nacionalizado el comercio exterior. Se hace un menjunje medio raro. Y ahí se mete la oposición universitaria a la revolución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Partido Socialista, el Partido Radical, los conservadores salen a activar su estructura de poder. Cuando salen a activar su estructura de poder, le tiran encima la revolución, la oposición universitaria. Entonces ahí el peronismo agarra la universidad. Insisto, en el medio de la oposición también metido. En septiembre del 45 una marcha a la libertad, no sé qué cosa, con 200.000 personas. Poder económico, poder mediático, poder judicial. Los partidos del régimen, habían conservadores, radicales, comunistas, socialistas, todo el establishment político está agarrando la mano. Entonces, el peronismo que se utilizó por decir una revolución. Una de las primeras cuestiones de la revolución de desplazar a la clase política tradicional, como había hecho Irigoyen con los liberales, como los liberales habían hecho los católicos. Entonces Perón, ¿qué hace? Los aplastan a su vez. El triunfo del 46 fue justo, después Perón no queda una sola elección más. Se tuvo que morir para que la pierda la vuelta de la democracia, la forma de política. Entonces Perón electoralmente los aplasta a la oposición política. Insisto, a la Corte Suprema, juicio político, a los medios de comunicación, regulación, al empresariado, al más poderoso, reforma financiera, nacionalización del comercio exterior, nacionalización de bancos, nacionalización de depósitos bancarios. Y mira la universidad, ¿y quiénes estaban? Los partidos políticos derrotados en la nación. Entonces Perón pregunta, ¿quién va a tomar las decisiones en Argentina? ¿Quién va a decir que vamos a invertir en medicina para el recientemente creado Ministerio de Salud en 1948? ¿O vamos a invertirlo en economía? ¿O vamos a formar abogados? ¿Quién lo va a decir? Entonces ahí el peronismo, ¿qué es lo que dice? Nosotros le vamos a dar poder de decisión a la democracia popular de masas. Y la democracia popular de masas se ejerce por intermedio del Poder Ejecutivo y las cámaras. Entonces, ¿qué dice? Nosotros no vamos a suprimir al gobierno universitario, lo que sí le vamos a articular con un sistema de toma de decisiones donde la democracia de masas pueda decidir. Entonces, uno mira, no es casualidad. La Constitución Nacional de 1949 es la primera vez que aparece la palabra autonomía en el sistema universitario argentino. Nunca lo había aparecido en una ley. Nunca. Ahora dice, una ley va a regular la autonomía. ¿Y qué decía la Constitución Nacional? Hay que regionalizar las universidades, porque hasta ese momento quedan una copia de lo que venía de Europa. Entonces, ¿qué carrera hacemos? Hacer la copia de Europa. Y la Constitución Nacional decía que las universidades formaban la clase dirigente. Y que había que dar curso de capacitación política. Mucha gente planteaba que eso era una cosa terrible, pero es muy ingenuo decirlo. La clase dirigente se forma en la universidad. Y nadie que quiera discutir seriamente la cuestión de toma de decisiones políticas en un país puede discutir. La clase dirigente se forma en la universidad. Entonces la Constitución lo regula. Expansión. Entonces, por eso no es casualidad que si uno ve la historia de la legislación universitaria argentina, fue el gobierno que más leyes sancionó en la historia.
Antes de eso había una sola ley. ¿Y quién la había hecho? Roca, el gran organizador del Estado Nacional. San Martín hace la guerra de la independencia, Juan Manuel de Rosas impide la disgregación nacional y Roca le mete un Estado encima. Eso es un poco la historia del sistema institucional argentino. Entonces no es casualidad que Roca, cuando mira, Roca tiene una concepción de la soberanía muy típica del siglo XIX. Para él el problema era la expansión brasileña y la expansión chilena. Entonces, ¿qué crea? Territorios nacionales, cuarteles, y monta el Estado Nacional. Y hace un sistema educativo con la ley 1420 y hace la ley universitaria. Y Roca, ¿qué dice? Toda la banda de los hijos de los inmigrantes van a la escuela primaria y los hijos de la oligarquía van a la escuela secundaria creada por Bartolomé Mitre 20 años antes y el resto de la universidad. Y después no se hacen más leyes. Roca es un tipo que tiene varios mandatos, pero el ciclo de Roca va de él hasta Quintana, hasta 1904. 1880, 1904 es el ciclo liberal de Roca, porque viene todo el proceso del radicalismo. Y no hay más leyes. No hay. Hay una en el año 1885. Y si ustedes se fijan bien, el peronismo le mete 3 leyes. 2 incluso en la primera década de gobierno. ¿Por qué? Porque el peronismo suponía que había una revolución. Que la revolución había cambiado el componente social de la decisión. El presidente del Banco Central ya no le ponía mal los grupos extranjeros, tu comercio exterior ya no lo manejaban mal los británicos, tu servicio público no lo manejaban mal los británicos, tus bancos mal, las decisiones no las tomaban más en Estados Unidos. Y que había una nueva clase política de origen obrero. 1/3 de la Cámara de Diputados y Senadores eran legisladores obreros, todas las embajadas tenían agregadorías obreras. El ministro del Interior, un tipo del Partido Socialista, del Movimiento Obrero, el canciller, un tipo del Partido Socialista, del Movimiento Obrero, el secretario de Trabajo y Previsión, un tipo del Movimiento Obrero. Freire, el sindicato del vidrio. Entonces, ¿qué dice la revolución? Cambia la condición de clase de la política. Entonces, la nueva clase, el nuevo Frente Nacional que toma decisiones, tiene que regular la universidad. Entonces, ¿y quién dice? ¿Y cómo lo regula? ¿Por sus órganos de soberanía? La gente no participa en el gobierno de la universidad. La gente, la masa. En Argentina, en la universidad pública, hay 1.300.000 alumnos, sobre 44 millones. Al rector lo elegimos nosotros, al decano lo elegimos nosotros. La revolución que le dijo, mire, lo vamos a discutir. Va a seguir existiendo el gobierno, pero le vamos a dar más poder a la democracia de masa. Entonces vamos a la modalidad de designación de autoridades, que llevó a muchos tipos que decir que el peronismo es una dictadura, era terrible, clausuró la autonomía, decir, bueno, ¿cómo se llamaron a los docentes durante el peronismo? Los titulares, solamente los titulares, que los titulares son algo así como el 20% de toda la planta docente. Solamente los titulares, la universidad que hacía un concurso interno, una interna y la elevaba al Poder Ejecutivo. Eso que nos puede hacer ruido, lo inventó el peronismo, no, lo toma la ley de 1885. Ustedes sepan que así se eligen los docentes en buena parte de Europa. Bueno, ni qué decir las universidades privadas, ¿no? Pero mucho tiempo le cuestionaban al peronismo esa decisión de nombrar a los docentes titulares por una terna que iba al Poder Ejecutivo. Pero el peronismo, ¿qué dice? Yo la tomé en la ley de 1885. Después del 55 la cambian, pero yo que sé, en última instancia no puede ser. El peronismo ahí no. Los decanos se eligen igual que ahora. ¿Quiénes estaban en el cogobierno? Para esa época, el cogobierno era principalmente docente. Y participaban los alumnos, pero tenían mermadas las facultades políticas. Cuando por primera vez hay participación directa de los alumnos en forma masiva, la contrarrevolución del 55. No es cierto que en el 18 participaron los estudiantes, con representación de estudiantes. Los estudiantes tenían docentes. También hay mucho mito de eso. Los decanos se eligen igual que ahora. Teodoro Roca, ¿qué era? ¿Era estudiante o docente? Yo creo que debe ser docente, no sé. Pero si vos analizás, porque ellos marcan agenda, pero como concretamente funciona la universidad, salvo 1 o 2, no hay participación directa. Los alumnos votaban docentes que los representaban como claustro. Eso lo documentó Juan Carlos de Bello. Entonces, ¿el peronismo qué hace? Mantiene a los estudiantes en el cogobierno de la universidad.
Ahora Cerzonado, ¿en eso innova? Yo digo no demasiado. Ahora, lo que más ruido hizo es la elección de los rectores. ¿Cómo se elegían los rectores? Los elegía la misma comunidad universitaria y llevaba una terna al Poder Ejecutivo. Y muchos dijeron, eso es una locura. Bueno, así los eligió Brasil. Hoy, siglo XXI, porque se eligieron los rectores en Brasil, lo elegís así. Por eso no es casualidad que en la década del 50 Brasil, el PBI de Brasil era igual al nuestro. 50 años después lo cuadriplicó. El presidente CONICET se elige así hoy. Claro, ¿no? Pero en su momento esto hizo un ruido bárbaro. Y digo, eso es indiscutible, digo, yo soy miembro de la universidad y elegimos nuestro rector. Ahora, lo que es innegable es que no hay una entidad única y universal de construcción de soberanía. Y cuando uno ve que planteó la revolución planteó articular tradiciones entre la institución que se gobierna a sí mismo y una democracia además que tiene mayor capacidad de decisión. Incluso en el 74 los rectores los elige la misma comunidad universitaria y se quita esta cuestión. Eso es incluso hasta discutible. Esto fue una definición taxativa, una cuestión coyuntural. Es para discutir. Ahora, necesito con esto. Y hoy hay que discutirlo. Cuando nosotros creamos en la universidad, ¿quién lo tiene que decidir? ¿Quién? ¿A un grupo económico extranjero? Es lo que se nos ocurre a nosotros, la clase media alta, las universidades, con plata que no es nuestra, ¿no? Y yo creo que esta última concepción fue de lo más evolucionado en nuestro sistema. Porque después hay otros. En China no hay autonomía universitaria, en Estados Unidos no hay autonomía universitaria. Ningún país industrial hoy de esos que toma la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene autonomía. Imagínense. Entonces, el federalismo innova en un sistema de articulación de tradiciones. Esto lo queremos discutir. No sé si lo vas a decir más adelante. El tema de los programas de las carreras de los programas, ¿fueron tocados durante el federalismo o si vieron los mismos programas? Porque uno ve los programas, por ejemplo, en Cuba, un programa de física, y tiene desde entrenamiento militar hasta marxismo 1, 2 y 3, 4. Quiero decir, más lo que contaste de formar dirigentes, además de estar formando un técnico. Y ahí te das cuenta por qué tanto duró la revolución, digo. ¿No? O sea, como hay que meter la mano en los programas, no sé si lo hizo el peronismo en esta época. ¿Qué es lo que le pasa? El peronismo llega a la universidad. Entonces, una posibilidad a lo cubano, entras a la tortazo, fue así radical. Entonces, Perón, ¿qué dice? Para eso, entre la sangre y el tiempo es el tiempo. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué dice? Le hago una universidad paralela y permito que esta universidad se vaya modificando en una transición. En el marco de una nueva situación de clases dentro de la universidad. La universidad se hace gratuita, entonces 60.000 alumnos pasa a 180.000 en una década. Entonces, Perón, ¿qué dice? Sin violentar la universidad, pese que hubo alguna cesantía, pero en términos relativos el país venía de la década del 30, picana eléctrica, proscripción política, fusilamiento. Si uno mira para el contexto de violencia, fue un juego de señorita lo que pasó en la universidad durante la época de Perón. Y Perón que dice, vamos a hacer otra universidad. La Universidad Obrera sí tenía esta idea, no marxismo, porque no era la filosofía del régimen, pero sí en la Universidad Obrera había capacitación sindical. El rector era un tipo vinculado a la CGT y la formación era técnico-política. Y te daban lo que era el bagaje de la historia sindical. Lo que pasa es que es una institución que la ley del 48 se abre en el 53, 2 años después se cierra. Y se reabre después de 2 años más como UTM, la Universidad Tecnológica Nacional. Pero lo más cerca de ese sistema fue la Universidad Obrera. ¿En qué año pasó a llamarse UTN? En el 55 se cierra. Se cierra. La Obrera. La Obrera. Se cierra directamente. Porque estas cosas locas. Vieron que ahora Macri también dice en las universidades la pesada herencia, y es un discurso que es medio raro, como que Néstor diga, no, las universidades neoliberales, ¿cuál cierra? Y la de San Martín, la Matanza, la Nuevo Quilmes, porque se hizo Menem, y uno le diría, pará, ¿qué hace? Entonces en el 55 se cierra, con esa idea que como era peronista, esta cosa loca de la Argentina, se cerraba. Y se abre yo creo que entre el 57 y el 58, como Universidad Tecnológica Nacional. Entonces, la Universidad Peronista, insisto con esto, es un modelo de universidad como los otros. Es
política, formar los hijos de la oligarquía, ideológicamente los valores de Inglaterra y Francia, para que asentar el sistema dependiente. No iban los pobres, no iban los negros, no iban las mujeres. Era claro la universalidad y lo sigue siendo, clarísimo. La universidad reformista, es una universidad de clase media. Entonces la revolución que dice, vamos a modificar la función social de la universidad. Y la primera para los estudiantes. 21 de noviembre del año 49 la Universidad Argentina se hace gratis. Y acá está diferenciando buena parte del sistema universitario mundial. ¿Qué tan cara era la universidad antes? O sea, porque hay veces en que, digamos, era paga pero un valor, digamos, nominal o era un valor, digamos... Pagaban derecho a examen, pagaban coste de derecho a examen. Ahora, en pesos, moneda corriente, traducido hoy en dólares, no sé, con una divisa temporal, no sé decirte. Ahora, lo que sí te puedo decir que el resultado de la gratuidad de una economía de bienestar, de pleno empleo, se triplicó la matrícula. Entonces, si se era cara, y yo creo que algo debería ocurrir, porque no iba nadie. Ahora, si por ahí no iba a la universidad, primero porque tenía que pagar, porque había examen de ingreso, y segundo por la economía de hambruna. Si vos no laburás, menos vas a ir a la universidad. Ahora, lo que es indudable, el resultado de la gratuidad en una década se triplica la matrícula. Nosotros en la última década, el 30% aumentó la matrícula. En la Argentina, con una tasa de crecimiento del país altísima en términos históricos, en ese momento se triplica. Ahora lo aumentamos un 30%. El menemismo no sé cómo era el crecimiento de la matrícula. Lo que ocurre en el menemismo se crean muchas universidades. Ese proceso de expansión universitaria es uno de los más importantes. Si vos ves cuándo se crean universidades en Argentina, paradójicamente, una entre Onganía y Perón. Viste, mucha gente, no, la noche de batalla es largo, para la universidad fue terrible, es todo negativo. Yo te diré, mirá, la Universidad de Loma de Zamora, la Universidad de Rosario, para discutirlo. Y yo no quiero decir que esté bien o mal Onganía, digo, obviamente estoy en contra de Onganía. Ahora, lo que es innegable es que es un poquito más complejo de lo que se dice habitualmente. Y si vos ves entre Onganía y el tercer gobierno de Perón, se crean un montón de universidades, muchas. Un tipo que se llama Tanquini, que venía en ciencias exactas, un tipo brillante. El segundo proceso de expansión universitaria masiva es durante la década del 90, se crean 11. Y el proceso más importante de expansión del sistema universitario de la historia de la Argentina es el del kirchnerismo, con 15. En términos del plazo del tiempo, el proceso de expansión universitaria más importante de la historia del país es el del kirchnerismo. Le sigue el menemismo y le sigue la Onganía. Entonces yo a veces con muchos colegas dicen, el menemismo quería cerrar la universidad, no. Abrió 11. Con una compañera, no, Onganía querrá cerrar la universidad, no, le está cerrando. Fue uno de los tipos que más universidades públicas y privadas abre la historia del país. Ahora, uno debería discutir el rol político que le dio a las universidades. Pero con el menemismo habría que seguirlo, pero yo creo que se crean muchas universidades, posiblemente eso genera condiciones para que entren, pero ahora de memoria no te puedo decir así. Entonces, la primera cuestión. Yo discuto con un montón de compañeros, el peronismo no tuvo modelo universitario. Y dice, ¿cuánto pagan tus alumnos? Nada, no se ocupa el Perón, no paga. Anda a estudiar en Chile, anda a estudiar en Colombia, anda a estudiar en Perú, anda a estudiar en Estados Unidos. Elegí. Entonces la gratuidad tenía dos formas de entrar. La gratuidad era una respuesta racional al pleno empleo. Y el pleno empleo es el resultado lógico de los planes quinquenales. Los planes quinquenales de desarrollo, donde la revolución incluye hospitales, escuelas, puentes, aviones, barcos. Entonces, en una economía de pleno empleo necesitas mucha demanda de mano de obra. Entonces, la gratuidad tiene una concepción que puede decir económica, masificar la formación de recursos humanos para la revolución. Y la otra es una cuestión ética, una doctrina, una ideología, de los derechos sociales. La educación tiene que ser un instrumento de igualación social. Hoy la educación no es eso. La clase media manda a la escuela en un lugar, la clase media baja la manda a otro. Por suerte está la iglesia, entonces la clase media baja tiene iglesias que subsidian la educación. Entonces una educación privada accesible a la clase media baja. El hombre manda algunos en las escuelas privadas de la iglesia y el último eslabón de tarro va a la pública. Para la revolución eso ópticamente era una locura. La revolución dice, vamos a hacer un sistema de igualdad social. ¿Y cómo construye esa idea, ese deber ser?
ético de la revolución. Algunos la traen del socialismo, Borlengi, Bramulia, el tipo de socialismo que se suman al peronismo. Otros lo traen de la doctrina social de la Iglesia, que es Enrique Zampal. Otros lo traen del nacionalismo, Armento Palacio. Entonces, ya sea por una cuestión doctrinaria, de decir yo creo que todo el mundo tiene que tener derecho a la educación, a la salud y al esparcimiento, o ya sea por una cuestión capitalista, cual le guste, ocurre algo que no ocurrió en América Latina en su época, porque hoy buena parte del mundo no entiende. La Universidad Argentina es gratuita, tiene becas y horario nocturno. La primera vez que aparece la palabra beca en el sistema universitario argentino es la ley del 54. Después el golpe de Estado del 55 dice pero entregaron pocas. Está bien, no te lo discutir. Ahora, el gobierno de Néstor agarró un sistema con 5.000 becas, se lo volvió a Macri con 50.000. Y bueno, es muy difícil, yo creo, yo si no hubiera pasado la revolución ocurren estas cosas. Y la revolución creó los horarios nocturnos en la Universidad Obrera Nacional. Y insisto con esto. Es un rasgo muy característico de nuestra universidad. Los estudiantes no pagan, para cursar a la noche. Y para los docentes, función social. La primera vez que aparece la mención a una carrera docente, a una dedicación exclusiva a tiempo completo, es con la revolución justicialista. Porque el justicialismo que dice todo ese rollo del reformismo suena bonito. Pero ¿sabes lo que pasa, pa? Vos vas a un curso cada 4 años. Está todo bien con la ciencia, los libros, pero vos tenés familia, pagas alquiler, tenés hijos. ¿Cómo es ese baile que vos subordinas tus derechos sociales como laborante a una doctrina científica? Es una locura. Entonces la revolución que dijo, le vamos a dar derechos sociales al laborante universitario. Entonces acá articulamos capacitación con estabilidad. Compila. Desapareció. Entonces, lo mismo. Por primera vez en la historia de la Argentina, Néstor Kirchner sanciona un convenio colectivo para los laburantes no docentes. Por primera vez en la historia de la Argentina, el gobierno de Néstor Kirchner sanciona un convenio colectivo para los no docentes. Y tienen todos los derechos. Ni uno, ni dos, ni tres, ni poco, ni mucho. Todos. Por laburo en la universidad, tiempo completo, terminan una cuenta. Y hubiera sido inviable. Yo el año pasado fui a un encuentro, un congreso en Brasil, donde trajeron un cráneo del Banco Mundial, que dijo que vamos a hacer un sistema universitario con robots que le van a pagar por productividad. Ese planteo en una universidad argentina hubiera terminado el sillazo. ¿O no? Que venga, ya no, los docentes se van a quedar sin estabilidad, a partir de ahora le vamos a pagar por alumnos formados. Una alegría, le vamos a bajar. ¿Y dónde viene esa idea que el docente, además de un científico, es un hombre de derecho? Por primera vez que la legislación universitaria argentina dice el docente tiene derecho, además de concursar su cargo, que es una idea bien darwinista de la construcción del conocimiento. A veces dicen, no, el neoliberalismo es malo. No le echen la culpa a la doctrina competitiva de la economía que son propias de la construcción de los lugares en la universidad. Concurso es darwinismo puro. Entonces el peronismo dice, ese concurso darwinista le va a dar derechos sociales. Y por primera vez en la historia del sistema universitario argentino, Cristina Kirchner sanciona un convenio colectivo de trabajo para los docentes, con apoyo de esta federación, que era nuestra. Entonces le decís, ¿cómo en el siglo XXI tenemos esos convenios? Bueno, en buena medida vienen de acá. Que la UBA no adoptó. Ah, la UBA no aplicó. Después, al año siguiente, creo que recién, ¿no? Y para la función social para los no docentes. La universidad reproduce una idea que no me quiero ir muy lejos, ¿no? Pero hay este rollo de visión manual intelectual en la política, en la sociedad, en la universidad. Es el supuesto que el tipo que viene con el papelito, ¿viste? Que viene de trajeado, tiene derecho a mandar. No es habitual ver un torneo del presidente en Brasil. Yo creo que Lula fue el mejor presidente de Brasil, porque tú lo hagas lejos. Para la universidad no, posiblemente por eso es el mejor presidente de Brasil. Fíjense
es el otro Cardoso. Socialdemócrata hacía grandes libros cuando llegó al poder. Yo estoy convencido que Evo Morales es el mejor presidente de la historia de Bolivia. Y los números están ahí. ¿Quién va a discutir que Evo Morales hizo la escuela primaria en el norte argentino, los padres laburaban? ¿Fue a la universidad? No. Posiblemente por ello sería el mejor presidente de la historia de Bolivia. Ahora, ¿su vicepresidente es académico? Sí. Yo no niego que pueda haber grandes académicos y grandes presidentes. Ahora, lo que es innegable es que la clase dirigente reproduce esa idea que los sectores de trabajo manual son dominados. ¿Por quién? Por los sectores de trabajo intelectual. Y esa misma lógica se traduce al gobierno de la universidad. Yo me pregunto, ¿por qué un docente no puede ser rector? ¿Por qué para ser rector tiene que ser docente? Yo tengo mi duda. Ni para ser ministro de educación tiene que ser docente, ni para ser presidente. ¿Por qué para el rector sí? Por eso no es casualidad que esto se discute, esa división entre trabajo manual e intelectual. Porque una cosa es la revolución. Imagínense el canciller, el ministro del Interior, tipo del Partido Socialista, Sindicato de Comercio, Unión Ferroviaria, las principales decisiones en Argentina. Bramuglia, el tipo que discutía la política internacional, que iba al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ese tipo venía del sindicalismo. Estaba discutiendo política internacional. Entonces, esos tipos, ¿qué te dicen? Vamos a discutir esa idea hacia adentro de la universidad, le vamos a dar poder al trabajador manual, poder político al trabajador manual. En línea con la revolución. Diputados, obreros, ministros. Y en el 74, la ley universitaria del 74 dice que los no docentes tienen voz y voto en los consejos de las universidades. Y dicen que para ser rector tenés que ser docente o egresado, o que está habilitado. Un tipo de los no docentes puede ser rector. ¿Y por qué no puede serlo? Porque es una idea de la división entre trabajo intelectual y manual. Y por último, estaba esta idea que vamos para atrás. Dice la revolución, ¿quién ejerce la soberanía con la plata del Estado? ¿Y qué es lo que dice no pagar al laburante? La Universidad Obrera Nacional, el rector, el nombre de la CGT. ¿Y por qué? Porque ¿qué le dice? Le está cambiando la clase política en Argentina. Ahora en Bolivia pasa lo mismo. En Bolivia ves indios como diputados. Ya no están más los galeristas, como decimos nosotros. Y yo creo que incluso el esquema de construcción de Evo Morales es lo más parecido al peronismo que hay. Si uno dice que en América Latina en los últimos 10 años, el clon de Perón, uno puede decir Chávez, nacionalista, el ejército social, Evo Morales. ¿Por qué? Porque separan las organizaciones de nivel pobre de las organizaciones intermedias. Y le da el poder a las organizaciones intermedias. Y en su caso son campesinas por la materia productiva de Bolivia. Entonces vos en Bolivia, ¿quién toma el poder hoy? Los representantes de las organizaciones intermedias. En Argentina, ¿quién tomaba las decisiones? Los representantes de las organizaciones intermedias. Entonces cuando llega a la universidad, Perón dice lo mismo. Imagínense cómo cayó esto. Imagínense. Una universidad de ricos, llena de morochos, de pobres. Imagínense. Tipo la CGT. Imagínense la opinión que tiene hoy nuestra clase media de Moyano, de calor, de edad. Mira con mucho prejuicio. Imagínense lo que era en la década del 50. Que la central, la CGT, dirija la universidad. Era una granada cultural. En esto insisto en la función social. ¿Cómo pensó el peronismo en la universidad? Insisto. Todos los pibes estudian, no importa que sean ricos, pobres, que sean católicos, judíos, musulmanes. Todos los pibes adentro. Lo nuestro en la América Latina, imagínense lo que fue la migración. Todos los pibes de América Latina, que siguen viniendo a la Argentina. Y siguen viniendo. Porque además la revolución le quita los cursos de ingreso. Imagínense lo que era para América Latina en esa época. Lo mismo para los docentes. No da derecho y no hay una conciencia política. A los no docentes ni qué decir. Si uno mira en la década del 70 quién tomaba las universidades en nombre del peronismo, eran los no docentes. Lo que eran los no docentes de La Plata tenían plataforma y se sentaban a discutir la ley de educación superior en el 70 en Argentina. Semilla Ramírez. Toda esa generación eran los no docentes que venían discutiendo esto. El peronismo, ¿por qué nosotros los trabajamos
Con esto termino. Entonces la primera cuestión, la función social de la universidad. Esa idea yo creo que la termina de completar, yo creo que esa idea la abre Perón y la termina de completar Cristina. Cuando esa idea de la gratuidad universitaria le das un pasito más y le metes la universidad en la villa. Moreno, Varela, o en la barriada humilde, Avellaneda. Yo creo que esa es una evolución de esa concepción ideológica. La universidad en la barriada humilde. Si antes el peronismo planteó esa idea de la función social de la universidad, yo creo que el kirchnerismo la completa en el terreno de los universitarios. Además le construye comedores y le subsidia los comedores. La construye universidad, la infraestructura. Yo me parece que eso está en discusión en Argentina. Me parece que está en discusión, o eso se va a discutir en Argentina en los próximos años. La función social de la universidad. Y ni qué decir en términos de derechos docentes y no docentes. Yo creo que ese proceso se completa 40, 50 años después. A veces le preguntaban a Perón cómo la revolución iba a sobrevivir a la muerte de los hombres y si la revolución iba a sobrevivir como Estado. La reforma constitucional. La revolución iba a sobrevivir como organización. Destruyeron el Estado, derogaron la Constitución, prohibieron el partido político, pero el peronismo quedó vivo. ¿Por qué? Porque el peronismo era el sindicato. Y la otra cuestión que decía Perón es conciencia. Y la conciencia se modifica con libre, pues se modifica con derecho. El tipo que no comía y comió y se acostumbró a comer después de 10 años y no se va a volver a morirse de hambre así tranquilamente. Entonces, si uno mira el ciclo de construcción de derecho en Argentina universitaria, bueno, si uno lo mira, derogar la ley del peronismo, sí. Para terminar de destruir la organización y hay mártires. Semilla, Che, Miguel, son un montón de mártires. La universidad tiene mártires, un montón. Ahora, pero quedó algo en la conciencia social del trabajador argentino que nos permite 30, 40, 50 años después seguir discutiendo. Y con esto hago una pausa si quieren. El peronismo le dio a la revolución una función productiva. ¿Por qué? Porque el peronismo dijo, mira, Perón era un tipo que había andado en el mundo, había andado por Italia, Chile, que veía el mundo donde iba. Y que veía que el mundo iba a ser una hipótesis de conflicto entre las potencias, igual que ahora, el Papa Francisco habla de la Tercera Guerra Mundial, yo qué sé. El mundo era, en este sentido era parecido. Él miraba el mundo y este mundo estaba en tensiones, maneja hipótesis de conflicto. Y Perón decía, en ese esquema, las potencias, cuando salgan de la Segunda Guerra, tienen dos posibilidades: o oprimir a los otros países, una de las potencias, sea la soviética o la norteamericana. El que gane dice, oprimir, o si no, si se pelean entre ellos, va a seguir la misma guerra, la llamó la Guerra Fría. Pero es inevitable, en el teatro de las naciones no tiene una hipótesis de conflicto. Si no te pasa esta cosa, y Macri ahora que en la soberanía Malvinas, que firmó un tratadito para pilotar petróleo, y ahora te meten misiles a 500 kilómetros de plataforma, cuando ellos lo tienen a 14.000 del otro. Entonces uno miraba ese mundo, era lógico que ahora. Y ustedes miran el mundo ahora. Hay dos lugares donde se declara la guerra legal. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la OTAN, Inglaterra y Estados Unidos. Hacen soja, trigo, hacen las raíces. Anda el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿De quién son las Malvinas? Nuestro, ¿no? Cuando las recuperamos pacíficamente. El único muerto de ese barco fue nuestro. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se nos viene encima, la Comunidad Económica Europea nos bloquea y la OTAN se nos viene encima. Y yo decía, che, loco, eso es mía. ¿Por qué te preocupas cuando vas a meter vos con países que no son tuyos? Entonces, en esa mesa donde se decide la suerte del mundial, uno mira esos países. Alemania tomaba decisiones, aunque en la Segunda Guerra no estaba en ese lugar porque estaba hablando nazi, pero esos países que toman decisiones, Francia, Japón, Estados Unidos, no hay ni uno que no sea industrial. No hay ni uno que no sea industrial. Ni uno. Entonces, Perón eso lo ve. Que si vamos a un mundo, hay fricciones, con muchas fricciones.
hecho. El mundo está en una situación de tensión al borde de la guerra. Entonces, la revolución que dice, para que mi país políticamente sea soberano, lo tengo que industrializar. Y esto era una idea muy típica de la época. Y si uno mira las revoluciones de contexto, todas iban por ahí. Uno miraba la revolución rusa, planes quinquenales. Miraba la revolución china, gran salto adelante. No había ni un solo país con vocación nacional que no estaba ahí discutiendo esto. Ni uno, ni un solo país. Hoy en el mundo no hay ni un solo país con vocación nacional que no discute esto. Se juntó el G20. Solo 3 países plantearon libre comercio. China y Corea. Macri, porque no sé bien qué es lo que hace, no entiendo bien si alguien le dijo. Y Temer, raro, porque Temer viene de Brasil, que es potencia. Y los brasileños, si se torce mucho el presidente, lo sacan. Hubo 2 presidentes en Brasil que se torcieron, se norteamericanizaron mucho. Castelo Blanco en 1964 lo echaron a los milicos. Collor también lo echaron. La clase política y el empresariado brasileño, con el mismo circuito que Dilma. O sea, si te corres por derecha, por izquierda, Brasil te echan. En Argentina se dan estas cosas locas. Entonces, el mundo está discutiendo esto. Entonces, la revolución que dice, vos querés ser un país soberano, industria. Primero plan quinquenal, segundo plan quinquenal. Entonces, vos mirás ahí. Pero me estaba convencido que la Universidad Argentina no iba a poder discutir esas cosas. Porque una universidad formada al calor británico y francés que te decían que vos sos una granja. ¿Quién iba a pensar en hacer una energía atómica en Argentina? ¿Quién iba a hacer un auto? Si éramos una granja. Igual que ahora, mucha gente dice, buenísimo, vendemos la soja, los chinos alimentan a los cerdos, los cerdos alimentan a los chinos, nos venden la computadora, los trenes. Entonces, la revolución que dice, la universidad tiene la cabeza en el país de servicio. La puede intervenir militarmente a la Cuba, pero eso me generaría mucha violencia, no lo voy a hacer. Creo la Universidad Obrera, que es la Universidad de la Revolución, la Universidad sobre áreas tecnológicas avanzadas y regionalizadas. Y en paralelo creo un sistema científico-tecnológico paralelo. Comisión Nacional de Energía Atómica. Ahí pongo José Balseiro en la clase. Hoy vamos por Atucha 3. Hoy en el mundo que el petróleo se agota, vos prendés el fojito de tu velador y impartes energía atómica. Se lo debemos a la revolución. Y a los intelectuales de la revolución. Crea el Instituto Antártico. Argentina es un país bicontinental. Sí, tenemos territorio antártico. Y sobre la cuestión del Instituto Antártico anda todo el mundo preocupado. También los chilenos que apoyaban a los ingleses en Malvinas. Y ahora los británicos están pidiendo de Malvinas derecho a soberanía sobre la Antártida. Entonces este rollo sobre la Antártida que está discutiendo todo el mundo, Rusia, China, no hay un solo país, Estados Unidos, con vocación nacional que no esté discutiendo, lo crean. ¿Y quién estaba dentro del Instituto Antártico? Gente con cabeza, como ustedes, intelectuales, pensadores, materialistas. Hoy la Nación saca un artículo sobre la problemática del desfinanciamiento del Instituto Antártico. La Nación. Y si ustedes se fijan bien, el mundo está discutiendo en la Antártida. El instituto lo crea Perón en los 50. Porque ya se veía ese mundo a donde iba la cosa. Y fabricaciones militares. Con Ignacio de Gadella Martín se hicieron aviones. Ustedes piensen que cuando Brasil, Getúlio Vargas, un presidente que estuvo, va un golpe, hace una revolución de Alianza Liberal, después hace un autogolpe que se llama Estado Nuevo, y después vuelven en la década del 50 y se suicidan en el 54, acusándole a los norteamericanos y al empresariado brasileño que le estaban haciendo un juego de pinza. Ese tipo plantea hacer aviones. Los viene a copiar a la fábrica de aviones de Córdoba, que habían hecho los milicos en Israel. Hoy Fadera, la operaba poquito, la tenía Lockheed Martin, una empresa gringa. Ese milicos y aviones en los 40 y 50. Hoy, si vos te vas a San Luis, a Córdoba, a Tierra del Fuego, te vas a hacer un avión Embraer. Tercera empresa de producción de aviones mundial. Acá la venían a copiar. Y la Universidad Obrera, que era la Universidad de la Revolución, crea ingeniería aeronáutica en Córdoba. Por eso volvemos inicialmente. Si la Revolución triunfaba en el modelo universitario, ¿y dónde haríamos los aviones argentinos en Malvin Embraer? O hecho por la mitad, porque qué mejor nos puede pasar hacer aviones mitad argentino, mitad brasileño. Ahora, lo que significa es que vamos de vuelta a los 50, Brasil, el mismo PBI, hoy 4 veces.
Entonces, fabricaciones militares, de esos son intelectuales. Uno supone que el intelectual escribe literatura, no, esos son los intelectuales, orgánicos, ¿no? La materia de pensamiento izquierdo, el tipo que puede usar la materia ahí para pensar estratégicamente los problemas y ofrecer una agenda de solución. Manuel Sodi hizo la siderurgia y Juan Pittarini hizo buena parte de la infraestructura básica del país. Todos esos tipos eran ingenieros militares. Consejo Nacional de Estadística Censo, eso es INDEC. Consejo Nacional de Investigación Ambiental, CONICET o el CONICET. Entonces la revolución, insisto, ¿qué dice? Haga un sistema científico-tecnológico alternativo que abrace la universidad. Porque la universidad es un país de servicio. Y si yo le quiero exigir más a la universidad, la tengo que intervenir militarmente. Como hicieron ellos en el 55. Entonces, el peronismo qué hace? Le da una función productiva, dice, hay que empezar a reorientar el sistema científico-tecnológico del país de servicios al país industrial. La escuela técnica, que es un periodo anterior. Y después en la educación universitaria, si uno lee todas las leyes del peronismo, aparece ciencia aplicada y regionalización. Yo doy clase en la Universidad Nacional de Lanús, soy miembro de la universidad. En el libro de nuestro rector, habla de la universidad frente a los problemas nacionales. Y cuando llega a la organización de la docencia, dice la docencia tiene que estructurarse en carrera, que las carreras tienen que centrarse en la solución de problemas. Esa idea que la docencia, función privilegiada de la universidad, se orienta a la solución de problemas, es una idea de la revolución. Entonces, si no, ¿qué hace? Comprarse enlatados. Acá está el compañero del Canal 7. Y bueno, buena parte de las universidades argentinas son enlatados. ¿Qué carrera hace? Enlatado, la traigo, la copio, con Google es facilísimo. Y la revolución que le dice, no, no es así la historia. Hay que salir a hacer una agenda científico-tecnológica que tenga que ver con la resolución de los grandes problemas nacionales. Y además, usted piensa en ese país. Primer Ministerio de Educación de la Historia de la Argentina en 1948, Ramón Carrillo. Producción pública de alimentos. O sea, esa era la demanda de la revolución. Entonces, cuando te decía, ¿vos qué carrera vas a hacer? Y el rollo este de gobierno, que la universidad hiciera lo que quiera. Entonces, la revolución que decía, no, mira, vamos a orientar tu decisión en una institución gobernada con los lineamientos generales. Entonces, ¿qué te va a dar una función productiva? Cuando crea el peronismo en una universidad, insisto con esto, crea ingeniería ferroviaria de Tucumán. Hoy traemos los trenes de China. Si hubiera triunfado esta idea, los trenes serían acá. Va a Córdoba a crear ingeniería aeronáutica. Si eso hubiera triunfado, no importaríamos los Boeing gringos, ni tampoco los Embraer brasileños, ni qué decir todo el rezago de los aviones que vienen los gringos desarmados después de la Segunda Guerra. Entonces la revolución que dice, insisto, crear todo un sistema científico-tecnológico avanzado paralelo, que eso es lo que reconstruyó el kirchnerismo. Porque si uno lo mira el kirchnerismo, lo tiene que mirar así. El kirchnerismo reconstruyó esto. Por eso Cristina hizo un ministerio de ciencia y tecnología. Néstor, una de las primeras cuestiones es apostar a la producción de satélites de energía atómica. Y hoy lo está discutiendo el gobierno nacional. ¿Para qué? La educación técnica, el kirchnerismo es una ley. Porque el sistema de educación técnica lo había destruido la Ley Federal de Educación, que había desaparecido como concepto de la ley. Y esta idea de educación universitaria reorientada a la resolución de los problemas nacionales, yo creo que no lo resolvimos hoy. Yo creo que es una de las grandes cuentas pendientes que tiene nuestro sistema. Es decir, ¿cómo hacemos a la hora de planificar nuestra principal función, que es la docencia y la investigación, que tenga que ver con las demandas de tu país? No con las demandas de tu país. Bueno, sí, ahí está. Quedó todo registrado. Entonces, la primera es la función social, la segunda es la función productiva y la tercera es la función nacional. Y en esto también hace ruido en el sistema universitario argentino. Porque si vos sos nacionalista francés y das Michel Foucault, la realidad paga. Si vos sos nacionalista norteamericano y das lo que es la línea económica neoliberal norteamericana, paga en su universidad. Ahora, si vos vas a la línea de los autores de tu país, eso es chauvinismo. Entonces, ¿qué dijo la revolución?
revolución, hay que nacionalizar la universidad, tiene que ver con lo que planteaba vos de la reforma del plan de estudio. Incluso en las tres leyes lo dicen, en la ley del 74 lo dicen, los docentes no podrán defender intereses que estén en pugna, competencia, conexión con la nación, provincia, municipios. En el 74 echan a Aleman, que era el ministro de Economía de la dictadura en la época de Malvinas, y a Martínez de Oz, señalaba derecho agrario en la UBA. ¿Por qué? Porque los tipos representaban intereses que estaban litigando. Es como que vos no podés ser docente, tenés una incompatibilidad si vos sos un fondo de buitre de inversión, estos que están litigando contra la Argentina, Grecia, o digas, no, mirá. Y son melconianos. Son melconianos. No podés, tu CNE es un tipo que tiene juicio, demanda con el Estado. Bueno, la revolución que le dice, claro, hay que nacionalizar la formación. Entonces, ¿qué implicaba nacionalizar la formación? Un montón de cosas. Que si uno en realidad lo veía en perspectiva, en casi todas las áreas, se creó el Instituto Nacional del Folclore, hoy se llama así. La ley de medios del año 1953 establecía pautas de música nacional. Todas las legislaciones universitarias decían que era responsabilidad de la universidad estudiar el folclore y los problemas regionales, que la universidad tenía la responsabilidad de conocer los recursos naturales. Y esto que estoy diciendo es lógico. Los ingleses tienen 2000 militares en Malvinas porque saben que hay petróleo. ¿Por qué saben? Porque hay un estudio. Y los militares que son parte del Estado. Nadie va a dudar que el Estado tiene que invertir en áreas estratégicas en el campo de la ciencia, de la tecnología y la industria militar. Entonces esa es un poco la idea que le quería dar a la revolución. Dice, vamos, un sistema de sustitución industrial, de sustitución tecnológica y de sustitución cultural. Entonces por eso no es casualidad. Si vos lo mirás, se subsidia el cine. Incluso crear el Festival de Cine Nacional. Mirá la radio, se subsidia la radio y la música nacional. Se subsidia el teatro popular. Si vos lo mirás, hay una coherencia bárbara en todas las áreas del Estado, una apuesta a un nacionalismo autóctono. Algo parecido hacía que Tulio Vargas en Brasil, algo parecía antes que Perón hacía Lázaro Cárdenas en México. Y eso es lo que está haciendo Evo Morales en Bolivia. Evo Morales incluso echó a Santillana, el grupo español que lo hacía los manuales de la secundaria. O sea, ningún país con un poquito de vocación nacionalista en el terreno cultural juega al libre mercado, el resto no existe. Anda con un canal de televisión en Alemania, en Estados Unidos, anda en China, anda. Entonces eso le dice la revolución. Entonces, ¿qué ves que en el plano de la ciencia social? Que es el terreno menos desarrollado en la historia de la Universidad durante el peronismo. Quizás en el Congreso Nacional de Filosofía del año 49. Ahí están los Gamer, Jasper, Benito Roche, Vasconcelos, los tipos que vienen del ministerio. El primer Congreso Latinoamericano de Sociología es el 71, el primer Congreso Argentino de Psicología es el 54. Y la primera carrera de Psicología del país de la Universidad Nacional del Litoral es del 55. Entonces, ¿cuál era ese éxito? La revolución dice, la universidad tiene una función social para sus estudiantes, sus graduados, sus no docentes. La universidad tiene una función productiva. Hay que reconvertir el sistema científico y tecnológico en la independencia económica. Había dos planes quinquenales y se tiene un plan tecnológico. Dice que girar. Resultados se hacen aviones, autos, barcos, tractores. Y dice, el tercer elemento que había que nacionalizar los contenidos. En sintonía con lo que se venía haciendo en el cine, en el teatro, en la música. Y ahora, este apartado tiene que ver con una concepción que tenía la revolución sobre el rol de los intelectuales, cuando dice, había que nacionalizarlo. Y de alguna medida el supuesto de nacionalizar la actividad intelectual tenía que ver con que la capacidad, la materia de ese tipo derive en aplicaciones concretas. Que esto en la Universidad Argentina no pasa, porque la tecnología que tenemos es de afuera. Se hace mucho papel en las universidades argentinas y las aplicaciones son pocas. En realidad es discutible si se puede hacer aplicaciones tecnológicas, lo que es innegable es que si pudiera hacerla, no las hace. Entonces, si uno mira la revolución justicialista, muchos de sus docentes, uno lo recuerda más por su intervención intelectual que por su condición docente. Entonces, uno dice, durante el peronismo, ¿quién enseñaba derecho? Uno es Carlos Cosio, tipo que trae a Kelsen, que es uno de los fundadores del derecho occidental, la teoría del derecho occidental. Y otro era Sampaio. Y alguien recuerda a Sampaio por sus clases en La Plata, no, lo recuerda porque es en la Constitución del 49. Y uno dice, ¿cuánta
XVI y no sé, es dudosa. Uno puede contar el Pacto Federal de Rosa de 1831 como un antecedente, puede ser, pero no. Pero constitución que hubo en 1853. Y 1854, Buenos Aires se hace país, se separa y crea su propia constitución. Entonces en un momento hubo dos. La constitución de la Confederación y la de Buenos Aires, 1853, 1854. Después hubo una sola, la de 1853. Y otro montón de constituciones. Porque el peronismo tenía esa idea, nacionalizar la universidad, formar un tipo cuya materia gris derive en solución a los problemas del país. Esa constitución, ¿qué dice? El objetivo de la revolución es la soberanía política, que se ejerce sobre la independencia económica y que tiene una meta que es la justicia social. Si no tenemos un país para todos, ¿para qué lo queremos? Hoy el rollo es distinto, hoy hay un sistema de injusticias que plantea que los ricos, cuando sean muy ricos, van a ganar más. Entonces hay que evaluar para qué, para bajar el precio de los salarios. Entonces hay toda una idea que hay que explotar a la clase obrera para que el sector de arriba acumule y de ahí esa acumulación en inversión. Ahora, los de arriba están ganando mucho y compran camionetas importadas. No están derivando innovación ni aplicaciones. La revolución que dijo no es el baile nuestro. Nuestro objetivo es la soberanía política, que se sienta sobre la independencia económica, y nuestro objetivo es la emancipación social. Esa constitución crea los derechos de los viejos, los derechos de los pibes, los derechos laborales. Y dice, ¿quién va a pagar por la revolución? Artículo 38 al 40 se hace nacionalismo económico. Esa constitución dice que los recursos naturales son inalienables y imprescriptibles de tu país. Inalienables porque no lo puedes vender, imprescriptibles porque tu tenencia no vence en el tiempo. El Estado monopoliza áreas de la economía, como el comercio exterior. Los servicios públicos son del Estado y si no van a ser expropiados. Y la economía tiene una función social. Hoy la economía en Argentina no tiene una función social. Es decir, la propiedad privada tiene una función social, una idea del socialismo, de la corriente social cristiana en la Iglesia de San Pablo. Y hoy el ministro de Shell, ¿qué te dice? No. El gas es un commodity. El petróleo es un commodity. No tiene una función social. Yo le tengo que dar rentabilidad en dólares. Entonces el petróleo en el mundo baja. El combustible en Argentina sube. ¿Qué dice el ministro de Shell? Porque devaluamos y yo le tengo que garantizar dólares. Entonces la revolución que dice no es esa la revolución. ¿Y quién lo escribió el texto constitucional? Este tipo era docente en la Universidad de La Plata, lo echaron en el 55. ¿Quién estaba en economía? Ramón Cerejo, esa es la medalla de oro en la universidad. Este tipo fue el primer ministro de Hacienda y fue uno de los intelectuales que nacionalizó el Banco Central. El Banco Central hoy, en el nombre de la economía del Banco Central, como en la década del 30, lo manejan las corporaciones extranjeras. Hoy JP Morgan en Argentina. Entonces, si ese tipo que le dio al país tasa de crecimiento histórica, que le dio pleno empleo, ¿se lo recuerda por la cátedra o que fue decano en el 54 de Ciencias Económicas? No. Se lo recuerda porque fue ministro y le dio al país soluciones. Imagínense que Tito hubiera sido kirchnerismo si nosotros, en vez de reformar la Carta Orgánica del Banco Central, lo estatizamos, como hizo este tipo. Y lo mismo en medicina. Ramón Carrillo, este tipo da clase en la UBA. ¿Se lo recuerda por las clases? No. Recuerdo porque es el primer ministro de salud, que era el Ministerio de Salud, el primer año de historia. Pero dicen las fuerzas del derecho de las bestias, en Argentina había un ministerio de aves, y no de salud, ni educación. Y si uno sigue, sale de la universidad, va a buscar a los otros intelectuales que lo acompañaron al peronismo. Manuel Boal, este fue el orador principal de la Revolución 18. Estos tipos que decían que había que nacionalizar el socialismo, usar los derechos sociales. Este tipo que citan en toda América Latina. Fue uno de los tipos más influyentes en el socialismo nacional en el continente, lo citaba Hugo Chávez. Manuel Gálvez, este tipo estuvo nominado 3 veces al Premio Nobel de Literatura. No sé por qué no se lo dieron, pero que a Borges no se lo dieron al Premio Nobel de Literatura porque apoyaba a Videla y a Pinochet. Acá, por haber hecho eso, le dieron a la Biblioteca Nacional. El premio Nobel no se lo dieron. Se ve que había alguien allá un poquito más preocupado por los derechos humanos. Acá. Manuel Gálvez tuvo 58 libros, publicó 3 nominaciones al premio Nobel de Literatura. Robles Camarero Ortiz hizo teoría sobre los ferrocarriles y fue parte del proyecto de estatización de los ferrocarriles argentinos, que se recuperan con Cristina y Randazzo cuando estaban destruidos, porque desde el 55 lo maneja el Departamento de
más conocidos del país. José María Castiglione de Dios fue el tipo que manejó la cartera de cultura. En parte le debemos que los humildes se hayan podido dar teatro en nuestro país. José Figueroa es un tipo que venía escapando de España, un tipo de posiciones conservadoras. Se va de la guerra civil, pero lo persigue la izquierda, no lo persigue la derecha. Ese tipo organiza el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra escribe los planes de gobierno, los planes quinquenales, de los cuales todavía están los hospitales, los barrios humildes, los puentes. Rodolfo Walsh es un tipo más conocido porque viene de una generación después. Rodolfo Walsh viene de ser el libertador nacionalista. Leopoldo Marechal, uno de los grandes escritores de la historia argentina. Este es uno de los intelectuales peronistas. El Colorado Ramos, Galazo, es un tipo también de generación que sigue escribiendo. ¿Y todos en qué coincidían? En la idea de la nacionalización del conocimiento, aplicar en el universo de tu disciplina a la solución de los problemas de tu país. Hay una lista de quienes enseñaban. Se buscó Serrano Rey, filósofo argentino, medalla de oro, filosofía de Córdoba. De izquierda, es un tipo de formación marxista. Y volvemos inicialmente, como decía, no, durante la época del peronismo la iglesia manejaba la universidad, y es una burrada. Se lo veía el tipo de la iglesia siempre es una burrada. La gente que dice eso porque no estudia, de burra. Compra el enlatado que le dio la libertad y el libertador la miente porque había hecho un golpe de Estado, entonces tenía que mentir. Es como José Hernández Arrey, ese tipo escribe un libro, Imperialismo y Cultura, en el año 57, que desarrolla la teoría del círculo literario que en la universidad se enseña por un francés, Pierre Bourdieu. Y escribe toda una teoría de la cultura. Y escribe un libro que se llama Imperialismo y Cultura. Imagínense todo lo que no le parece que hubiéramos ahorrado en este país si hubiéramos leído ese tipo. Es más, yo creo que si Hernández Arrey hubiera sido nacido en Alemania y Francia, se estudiaría en Argentina. Medalla de oro. Tipo militar del radicalismo, reformista. Alfredo Coviña, este hizo los primeros manuales de sociología de la Argentina. José Míguez es uno de los tipos que cuando lo echan en el 55 funda la Universidad, la carrera de sociología en la Universidad Católica. Va al derecho, Renato Treves, Figueroa Román, derecho, Carlos Cosio. Ese tipo trajo Kelsen, yo les comenté. Kelsen es uno de los grandes teóricos del derecho mundial. La primera vez que vino a la Argentina era discutir con ese tipo. Y vos decís, ¿ese tipo era peronista? No, ese tipo, el gobierno democrático. Julián Buch, que era docente, fue más conocido porque fue delegado de Perón por el año 55. Viaja a Cuba y es el intelectual de la izquierda peronista. En filosofía, Carlos Astrada, ese dirigió el Instituto de Filosofía en la UBA. Un libro que se llama Mito Gaucho, tiene varios libros. Tiene un libro sobre Heidegger. Dentro de la filosofía argentina fue de los pocos tipos que planteó una filosofía nacional. Y así puede seguir. En educación, Emilio Casani, hoy se estudian los trabajos de didáctica de Emilio Casani en Argentina. Jorge Pedro Lizaga, este tipo venía de Forja. También tuvo funciones ejecutivas. En la historia, Diego Luis Molinari, este tipo venía del radicalismo, fundador de la nueva escuela histórica. José María Rosa, es un historiador revisionista más conocido. A todos estos tipos los rajan. Todos. Y no podría seguir. Podría andar Ramón Carrillo, Carlos Barzazki, un tipo que escribe muy críticamente de la Universidad Peronista, pero a clase. Porque si no, ¿cuál es el rollo? La historia oficial de las universidades. Te dicen que las ciencias sociales, como que venían de otro planeta, 10 años curativo peronismo, caen, como marcianos. Y es muy difícil para un país empezar de cero, en realidad no se empezaba de cero, sino que era esta otra generación. Imagínense qué distinto sería la sociología del derecho en Argentina. Por ejemplo, si esa línea nacional del derecho hubiera triunfado, no hubieran copiado la ley federal de educación, de España. Y hoy el Estado argentino no estaría en ese sistema de indefensión jurídica que vos vas a litigar un conflicto de externo en tribunal. ¿Y cuándo entramos? Después del 55. ¿Por qué? Porque con esta gente que daba clases en la universidad, esas cosas no pasaban. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el 55? Se lo llevan puesto todo. No queda
la ley de educación superior del 95 dijo, puedes cobrar aranceles de grado si lo hacen a becas, esa plata. O sea, la función social de la universidad, insisto, caído Perón empezaron los debates, si se cobra, si no se cobra, si se cobra derecho a examen, si le cobra todo, si le cobra los cargos de prueba. La función productiva, bueno, buena parte de eso se va todo al demonio. Porque eso es lo que le duele al Perú. Por ejemplo, uno dice, ¿por qué cayó Dilma? Uno puede entender el desencanto de la gente del pueblo brasileño. Que ese partido, que sacó 40 millones de tipos de la pobreza, que creó 15 millones de puestos de trabajo, durante los últimos años de Dilma aplicó meta de inflación y ajustó. Entonces, el pueblo, un sector del pueblo que ese gobierno le dio mucho, se desencanta. Ahora dice, una cosa es la actitud del pueblo que te vuelve a voltear y entonces sale a defender. ¿Quién jugó a voltearla? El Grupo Globo, porque el profesor Clarín, muy grande. La Federación de Empresarios de San Pablo, y sí, ¿por qué? Porque Lula no hizo una revolución, pero socialmente fue el tipo que más le dio al de Brasil. Dice, ¿quién más? La embajada de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Brasil tiene una de las principales petroleras del mundo, que se llama Petrobras. La crea Getúlio Vargas, 100% estatal. Durante la década 90, Fernando Henrique Cardoso hace una reforma constitucional y entra al sector privado, la explotación de hidrocarburífera. Y Lula inicia un ciclo inverso. Encuentra una nueva forma de explotar el petróleo en una zona no tradicional, explotación petrolífera en Brasil. Entonces, ¿qué dice? Esta zona la va a explotar Petrobras. Y si entra el capital privado, en convenio con Petrobras. Para todo esto, no sé si se acuerdan que coincide que le estaban haciendo espionaje de los Estados Unidos a Dilma, no sé si se acuerdan. Entonces, ¿ahí qué dice Dilma? El petróleo lo vamos a explotar nosotros, con empresa nuestra, y para protegerlo vamos a salir a construir submarinos con tecnología francesa. Y ahí es cuando si Dilma, ahí entendés, la embajada de los Estados Unidos que le pone el Grupo Globo, que le pone guita a la justicia brasileña, y que compra la clase política brasileña. Uno puede hablar de los errores, de los dirigentes, pero no tiene que ser claro, porque si no es como que supone que es un problema ético, de corrupción, y es muy ingenuo. Entonces, después si participo en la función productiva de nuestra universidad, y medio como que eso empieza a tropezar, porque ahí te metes en los intereses reales. Ahí te metes en los intereses reales. Vos dejás de hacer un avión y lo traes de Estados Unidos. Vos dejás producir camionetas, dejás el proyecto del rastrojero que lo termina de Tulio Martínez de hoy y empezás a traer la de Ford, Chevrolet, dos empresas gringas. Entonces la función productiva de la universidad ahí sí empieza a ser erosionada. O sea, los docentes los echan a todos. No queda uno. Nunca hubo una purga en la universidad como esa, ni siquiera en la economía. Pues segundo, la función productiva, buena parte de las ideas de una ciencia aplicada a la innovación se la lleva puesta. ¿Por qué? Porque cambiás, dejás de producir vos y empezás a importar. ¿Y qué es lo que empieza a aparecer? Una nueva generación de intelectuales peronistas. Que su relación con la universidad es distinta. Suele ser marginal. Ustedes entienden el conglomerado del golpe del 55. El 55 en la Argentina, uno mira. Dice, bueno, los norteamericanos que bancaron, ¿qué quieren? Petróleo y la administración financiera del país. La sociedad rural argentina pide, dice, córtenme el negocio de la nacionalización del comercio exterior. Que se van pagando. Los militares que le dan en algunas áreas económicas. A la iglesia que le dan el Ministerio de Educación. Y al Partido Socialista los radicales que le dan a la universidad. Entonces había muy poquito margen para los docentes que no eran golpistas. Y si uno lo ve, hay una coherencia bárbara. Los tipos se llaman con obelisco, matan gente y después le roban la cátedra a los otros. ¿Y qué lo justifican? A los tipos, ¿cómo justifican que se habían ahí concursado? No, el gobierno de puestos, no sé qué cosa. Los docentes durante el peronismo han concursado. Entonces hay mucho margen. Y estos tipos que entran acá, que es otra generación, puedo decir que se mueven más por los márgenes que hacia adentro. Y van caminando distintas experiencias. Y frente a eso un sector del peronismo dice, mientras haya una dictadura afuera, no vamos a
sociales. Y otros sectores se quedan en la universidad. Algunos hacen una experiencia que llamamos cátedras nacionales, que imaginan vinculado más que nada al universo de las ciencias sociales, de donde yo trabajo. Pero son muchos de esos que están ahí. Cuando hablaban venía de la democracia cristiana, Horacio González fue el último director de la Biblioteca Nacional, García Dumés, legislador venezolana. Justino Ferrer, este tipo fue decano, venía de la sociología, formación social cristiana y se especializaba en Estados Unidos. Y este Roberto Carlos es un tipo de formación de izquierda, uno de los grandes sociólogos. La hija Cecilia, este tipo la mataron también, la mata la dictadura. Enrique Pecoraro, el sociólogo de Mar del Plata, también la mata la dictadura. Pablo Franco parece que se fue a laburar al sector privado. Guillermo Gutiérrez viene en el sur, en otro polo. ¿Y qué es lo que plantea esta gente en los 60? Muchas de las ideas que venían anteriormente. Esa idea que había que nacionalizar la formación académica. Ahora, como el contexto era distinto, ¿qué es lo que empieza a aparecer? Empieza a haber un corrimiento. Y si la primera década peronista, el intelectual peronista, podía hacer constituciones, podía hacer camiones, podía hacer aviones, toda esta gente no puede hacer nada, porque la fuerza mayoritaria está proscrita en una dictadura. Y buena parte de la teoría de esta gente era cómo vos articulabas el nacionalismo cultural con las organizaciones políticas. Y esta gente hace lo que llama el proceso de nacionalización del peronismo. Y los sectores medios empiezan a desarrollar una nueva teoría cultural a la luz de la clandestinidad y que empieza a cristalizar en experiencia de articulación universitaria y sindical por los márgenes. Y una parte de esta gente hace teoría. Entonces vos querés entender la teoría de la cultura, leer Guillermo Gutiérrez. Querés entender la política, leer Roberto Carri. Y así podés seguir, querés estudiar el pensamiento argentino, leer el Ciro Gómez. Y obviamente toda esta gente no se lee. Amelia Puente es una filósofa. Y si vos ves casi todos los tipos tuvieron mucha participación política. O sea que es una idea muy típica de esa generación, los 60. Del peronismo universitario que marca el género. Como estás fuera del poder, si vos derivás tu discusión hacia el terreno de la vuelta al peronismo. Y estos son algunos de los tipos que cumplían funciones en el 73. Vos hablás de que en el 55 entraste una camada nueva de docentes. También decís que hay un corte en el 66, donde estos estaban cocinando y pasan al frente de filosofía y en un montón de lados. ¿Cuál es el punto de los docentes que estaban se van? ¿Cuál es la causa de que se van los docentes que estaban? Y ¿Ya en el 66? Sí. El tema es así. Vos mirás el 55. Sí. Comunistas, aunque los comunistas dicen nosotros nos fuimos al golpe 55, discutimos. Socialistas, radicales, iglesia. Entonces ya comunista e iglesia vos decís, una universidad argentina, yo qué sé, embajada de los Estados Unidos, embajada británica, todo el poder, el establishment. O sea, era una ensalada. Bueno, en el 66 yo qué es lo que creo, que el establishment evalúa que con el mismo objetivo hay que hacer corrimiento de los aliados. Entonces, ¿qué dice? ¿Para qué quiero jugar a la democracia? Apliquémosle a los radicales lo mismo que le veníamos aplicando a los peronistas. Porque incluso este sistema de fraude electoral puede que permita que vuelva el peronismo. Entonces, el primero que se lo aplican es Arturo Frondizi. Frondizi en el 62 lo voltean. Frondizi se va a abrir el juego político, Framini gana la elección a Provincia de Buenos Aires, los milicos le pongan la tripa. Porque había esa idea de los milicos de que la democracia como sistema de construcción colectiva podría ser un recurso para la vuelta al peronismo. Entonces en el 55 sacan un decreto, se prohíbe nombrar a Perón, echan a todos los tipos de la universidad, le dan los 3 canales de televisión privados a productores norteamericanas con partidos civiles. O sea, si vos ves la estructura cultural, pues desaparece el peronismo como mención, desaparece. Mucho más brutal de lo que quiere ser este. Radical, universidad, escuela, medio de comunicación, nada, desaparece el peronismo. Estaba prohibido nombrarlo, una cosa loca. Entonces eso impedía que el peronismo vuelva. Y ahí lo voltean a Frondizi. Entonces, primero los milicos que hicieron
aceptaron el peronismo como era fronterizo, tipo medidas más nacionalistas. Pues fueron con Ilia, que Ilia tenía un conglomerado, un frente político hasta reaccionario. Uno su canciller era el tipo que había bombardeado Buenos Aires con Cristo Vence. Entonces, uno que va viendo que como que la dictadura aprueba. El problema es que no llega el nacionalismo popular por ahí. Entonces, que si me alía con un sector de radicalismo no me sirve, la volteo. Me alía con otro sector de radicalismo no me sirve, la volteo. Entonces, Omanía cierra con el poder, cierra con los grupos económicos locales y con las multinacionales de los Estados Unidos. ¿Y qué dice? Ya no juego más a la democracia prescriptiva. Entonces, estoy proscribiendo el 50 al 60% del electorado, que es lo que sacó Perón. No voy a proscribir al 20% de los radicales. Es que fue un análisis lógico, ¿para qué lo quiero? Y ahí, en la universidad, la noche de los ratones largos. También hay que discutirlo un poco más seriamente. Uno mira, la represión más fuerte de la noche de los ratones largos fue en alguna facultad de la UBA. Ahora, ¿vamos a verlo en La Plata pasó lo mismo? No. ¿En Córdoba pasó lo mismo? No. ¿En Litoral pasó lo mismo? No. ¿Y qué va a hacer? Que un montón de esas universidades tienen mucha más continuidad que en el 55. Y algunos los echan y los otros renuncian. Entonces ahí que se genera algún desplazamiento. Entran algunos más jóvenes, o sea, los viejos algunos renuncian, otros se saltean, suben los más jóvenes. Y después entran a otros, como esos que nombré ahí, que venían del lado social cristiano y que pues hacen cátedras nacionales. Ahora, en la dictadura humanina, entre el 66 y el 72, crea ley de organización de las universidades privadas, ley de organización de las universidades provinciales, ley de organización de las universidades nacionales. Es el gobierno que más universidades crea hasta el feminismo, públicas y privadas. Por ahí mi colega de la universidad dice, no, lo que pasa es que Tanquín, un reaccionario, estaba con Onganía, entonces como eran reaccionarios, querían separar las universidades de los centros urbanos, porque los centros urbanos, los pibes discutían, se hacían comunistas. Es una payasada eso. Es una simplificación de bajar el precio Tanquín. Entonces cuando uno lee eso, Milico va a decir, al lado de los que venían en el 76 eran otra cosa. Hay una generación de esos milicos que va a decir, bueno, un gobierno variopinto con sus contradicciones, que algunas cosas la universidad entendía. Algunas cosas la universidad entendía. Y ahí llegas al 73. Y en el 73 lo que ocurre, a la intervención del gobierno nacional, muchas de las universidades las toman las mismas organizaciones de base, particularmente la no docente, que tiene un nivel de conciencia política importante. Y el peronismo sale a hacer una nueva regulación con la universidad, con una idea parecida a la que tenía en los 50, articular con gobierno nacional. Ahora lo que sí respeta mucho más la estructura del gobierno. Y que dice rectores, decanos, son elegidos por la misma comunidad universitaria. ¿Cuál es la particularidad? Que el gobierno del 74 saca los graduados de las decisiones y pone a los no docentes. Y organizan una nueva ley, esa nueva ley que decía, y básicamente conservaba el núcleo del nacionalismo antiimperialista, que es incompatible el ejercicio de la docencia con el legítimo Estado nacional. ¿Qué responsabilidad nacional la universidad tiene? Son comunidades de trabajo, cuyo objetivo es la liberación nacional y tiene que salir a organizar sus funciones en torno de los intereses nacionales de la región. ¿Y ahí qué es lo que ocurre? Entra una generación nueva de docentes, mucho que venía de los 60 y los 70. Y es una cosa medio. Viene Cámpora, con Cámpora hay una discusión en la distribución de los cargos, pero manda unificar la CGT, por Rucci. Y cuando quiere unificar otros sectores, se empieza a poner un poquito más difícil. Entonces, esos 3-4 meses de la gestión de Cámpora, podemos decir que en el reparto de cargos, muchos de ellos se van a la izquierda peronista. Para lograr por populoso, por ex partido comunista. Entonces, en el reparto de cargos, un sector de la izquierda peronista. Entonces, es una universidad que ideológicamente, conceptualmente, es parecida a los 50, pero con qué particularidad, mucho más masiva. Y mucho más radical es un método. Ahí sí que cambia la plana de estudio, pero que es muy difícil de evaluar con un nivel de conflictividad.
la carrera de letras era Papurón, el intelectual de la carrera de derecho era Ortega Peña, ¿no? Un tipo que lo matan, Ortega Peña la trileada. Entonces en el 73-74 se quiso hacer una universidad similar a la de los 50, pero con muchísima más participación política de los jóvenes. Que conceptualmente uno puede decir, yo creo que tenía